investigación científica y qué significa ser investigador en un país como la Argentina. Estamos en comunicación con Silvia Nasif, ella es tucumana, es profesora de historia y investigadora del CONICET. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emilia? Bueno, Silvia, vos venís trabajando, ¿no? No solo como profesora de historia, sino como investigadora, sos becaria del CONICET. Y ¿qué reflexión nos podés dar a la audiencia sobre este gran rol, ¿no? De ser investigadora científica? Y bueno, primero ya, por suerte, ya soy investigadora de plantas, ya he dejado de ser becaria. Digo por suerte porque la verdad que ser becario en la Argentina es algo bueno que se hace para que uno termine su investigación y pueda terminar su doctorado, y después de un tiempo uno puede pasar a plantas, pero eso también se condice en relación a las condiciones de trabajo que tenemos los investigadores, porque eso me parece importante señalar, que muchas veces se ve a la ciencia o a los científicos por fuera del pueblo, y en realidad los científicos somos asalariados, somos trabajadores, y recibimos justamente un salario para poder vivir. Y muchas veces los becarios están precarizados, o sea, en ese sentido no tienen derechos laborales que cuando uno pasa a planta permanente, como en cualquier repartición del Estado, bueno, tiene los beneficios que la clase obrera durante tantos años ha peleado para que se puedan tener, ¿no? Entonces, bueno, esto primero porque como no se estaba escuchando lo que vos habías señalado sobre lo que dice Hussey en relación a cuál tendría que ser el rol de la ciencia en un país como el nuestro, como vos decías, que es un país dependiente. Entonces, la importancia que tiene la ciencia es fundamental, como hemos visto durante la pandemia, en la cual la Argentina ya hoy, en tan poco tiempo, está produciendo y está viendo de cómo hacer una vacuna en la Argentina, ¿no? O sea, está haciéndose las pruebas para la vacuna por el COVID. Y eso es un logro de los argentinos y las argentinas, muy, muy, muy grande. Y al mismo tiempo, y con esto está para dejarte hablar a vos, Emilia, lo importante que es que lo que dice Hussey también, que es para la humanidad, ¿no? Que no es solo para la humanidad como especie, que la ciencia no tiene que tener propiedad privada, sino que es algo que hemos construido los seres humanos durante tanto tiempo. Claro, vos decías de las condiciones de los investigadores y las investigadoras en la Argentina. Según un informe y algo que publicó la agencia TELAM, la Argentina tiene más de 3 personas que investigan cada 1000 habitantes económicamente activos, la proporción más alta de América Latina, y son actores clave para dar respuesta a las problemáticas como pandemias o crisis climática, que fue demostrado, como vos dijiste recién. O sea que tenemos muchos investigadores e investigadoras en la Argentina. Sí, y eso tiene que ver con años de lucha del movimiento popular en relación a la educación pública. Yo no sabía, esto conocido hace muy poquito, en Estados Unidos, por ejemplo, que todo el mundo lo ve como la panacea y todos nos queremos ir, bueno, todos no, pero una parte muy importante, acuciada, digamos, por las clases dominantes, plantean que hay que irse de la Argentina porque en la Argentina no hay futuro. Para que un estudiante universitario se pueda recibir en Estados Unidos, una universidad privada está cobrando $70.000 por año. Y una universidad pública, que no significa que sea gratuita, $35.000 por año. O sea, la Argentina, la universidad sigue siendo gratuita, gracias a una lucha muy, muy fuerte del movimiento estudiantil, de los docentes, del pueblo en general, para que la educación sea un recurso del pueblo y no solamente la posibilidad de un puñado de personas. Entonces, lo que vos estás diciendo en relación a la cantidad de investigadores, que parece mucho, pero tendría que ser más, tiene que ver con eso, justamente que la educación en la Argentina es pública y gratuita, y eso es gracias no por divino, sino porque justamente tiene mucha lucha, mucha sangre por detrás, ¿no?
Así es, la Argentina tiene la mayor cantidad de investigadores por habitantes de América Latina y como vos decís, tiene que ver por esto de la lucha por la educación pública y gratuita, ¿no? Durante mucho tiempo. También en el ministro de Ciencia, Tecnología e Investigación, Daniel Fismur, y esta cartera hicieron un relevamiento que en 2020 había 90.397 personas dedicadas a la investigación, incluyendo becarios y becarias, de los cuales 21.850 eran del CONICET y el resto de otras entidades públicas, universidades, CONEAU, CONEA, INTE e INTA, entre otras, y universidades privadas también, organizaciones y empresas. O sea que es impresionante el número de investigadores e investigadoras que tenemos en el país. Recuerdo lo del INTI, que en un momento, en la época de Macri, han echado un montón de trabajadoras y trabajadores que tenían carrera científica ahí en el INTI. ¿Y cómo está la situación hoy en este periodo, digamos que estamos saliendo de la pandemia, de las científicas y los científicos investigadores de la Argentina? Y sí, ha sido, la verdad que el periodo del macrismo ha sido muy difícil para todos y todas, el pueblo en su conjunto, y eso obviamente se trasluce también en el sector científico. Se ha intentado desmantelar distintas, porque justamente tiene que ver con el proyecto y el modelo de país que tienen. Para ellos la ciencia tiene que ser producto de un puñado de personas, y no en beneficio de la mayoría. Y lo que estaba en juego precisamente era eso, que lo que hemos peleado los científicos y científicas durante todo ese periodo era justamente que no se cierre la carrera del investigador científico, que se redujo drásticamente, y justamente fue una lucha muy muy grande. Y lo que también era muy hermoso era que cuando uno, por ejemplo, iba al playón en lo que sería en CONICET en Buenos Aires y peleaba, recibía el apoyo de las personas, ¿no? Tanto acercándose al playón para, bueno, solidarizarse con la lucha, los autos que pasaban y tocaban bocina. O sea, se veía que esa situación era muy, muy complicada, que es, como te digo, tiene que ver con este proyecto de país. Y ahora, poco a poco, con mucha lucha también, porque el investigador, digamos, está cobrando un salario, además, digo el investigador, pero también están el personal administrativo, los trabajadores administrativos, que son quienes sostienen también todo el área de ciencia en general, los becarios. Bueno, hay una lucha salarial importante, porque todavía no se ha recuperado el salario. También hay una lucha para que más compañeros y compañeras que se postulan, que tienen todos los requisitos, que han hecho su doctorado, que tienen suficientes requisitos académicos para ingresar a la carrera en planta permanente, puedan hacerlo, para que los becarios consigan sus derechos. Bueno, hay una lucha que todavía seguimos luchando para estar en mejores condiciones, ¿no? O sea, eso no sigue siendo, aunque bueno, estamos en una situación diferente a lo que ha sido el macrismo, por supuesto. Claro, y otro aspecto también es el tema de la perspectiva de género. Según un informe del CONICET, hay un 53% de investigadoras, entre esas estás vos, y un 60% de becarias. Exacto. Lo que es muy interesante en eso es que es así, y de hecho la presidenta del CONICET es una mujer, Ana Franchi, pero lo que uno también puede observar cuando ve los grandes números es que en realidad en los cargos superiores sigue predominando una mayoría de varones. Eso también sigue siendo una lucha para que las mujeres puedan llegar a lugares, digamos, de mayor jerarquía en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Y eso sigue siendo una lucha, pero como vos bien decís, se amplió muchísimo en relación a lo que había sido 10 años antes. Claro, y en lo que a vos implica tu trabajo, ¿no? Como investigadora, como científica, que sería el área de las ciencias sociales y humanidades, hay un 24,8% de investigadores en ese área. Claro, exacto, porque también eso también es una lucha, ¿no? Entender que las ciencias sociales también somos parte
de la ciencia, y que como tal para el desarrollo de eso necesitamos por lo menos tener un salario, porque esa es otra de las situaciones por las que también estamos luchando, porque el CONICET garantiza un salario, pero para poder investigar se necesitan, aunque nosotros, por ejemplo, los científicos sociales muchas veces no necesitamos un laboratorio, microscopios, sí necesitamos otros insumos para poder hacer ciencia. Y eso también es una lucha, o sea, no solamente una lucha por el salario, sino también por las condiciones de trabajo. Claro, y para que le cuentes a la audiencia, y le recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Silvia Nasif, ella es tucumana, profesora de historia e investigadora del CONICET. ¿Cuál es tu trabajo de investigación que venís realizando ya hace mucho tiempo? Bueno, yo principalmente estudio el movimiento obrero argentino y específicamente el movimiento obrero en el noroeste argentino, en la provincia del Tucumán, que está muy vinculada a la actividad azucarera, y este último periodo me he centrado en la década del 60 y 70 del siglo XX, en el cual han sucedido grandes transformaciones a nivel nacional, con la dictadura genocida, que justamente hace poco se cumplieron ya 45 años del golpe de Estado, y estoy estudiando cuál ha sido la responsabilidad de algunos sectores empresariales en el cometido de delitos de lesa humanidad contra trabajadores, porque eso también es importante de plantear, que en la Argentina no solo que es terrible, que es que desaparecieron 30.000 compañeros y compañeras, sino que producto de esa dictadura hubo un cambio, un antes y un después en el sistema productivo argentino, ¿no? Se pasó un proceso de desindustrialización masivo, lo cual un endeudamiento muy muy fuerte, y en el cual estamos pagando los platos rotos hasta ahora, ¿no? Toda la situación de pobreza, aunque si bien uno diría el macrismo, pero viene de larga data, ¿no? Que la Argentina todavía sigue peleando por un proceso de industrialización, porque haya más trabajo y para los compañeros y compañeras que hoy lamentablemente todavía no tienen un trabajo genuino, pero bueno, eso sería en grandes rasgos lo que estoy investigando. Totalmente, y teniendo en cuenta, ¿no?, esto de las ciencias sociales y humanidades y la historia en particular, porque vos decías, nosotros no necesitamos un laboratorio, un microscopio, pero entiendo que tu investigación sirvió como aporte en la investigación de la memoria, la verdad y la justicia en algunos juicios de lesa humanidad. Sí, totalmente. Bueno, es que eso también es muy interesante porque nosotros siempre planteamos que no somos trabajadores que estamos solamente en una oficina, en un escritorio, leyendo libros, sino que para nosotros es fundamental salir de esos lugares, aunque son necesarios también, salir y poder hablar con las personas que han vivido esos procesos históricos, en mi caso porque yo soy historiadora. Y como vos bien decís, en ese sentido ha sido muy importante poder devolver a la sociedad un poquito de lo que tanto ha invertido en tantos años para que yo pueda seguir siendo investigadora. Porque si yo no hubiese recibido primero una beca en el CONICET y después entrar a carrera de investigadora, yo no podría haber hecho tanto tiempo de investigación. Y esa investigación ha sido utilizada en los juicios de lesa humanidad, y he sido convocada como testigo de contexto en un juicio justamente por el operativo Independencia, en la que han desaparecido más, muchísimas personas en Tucumán. Los números siempre son engañosos, pero en este particular juicio se veía más de 270 víctimas, ¿no? Así que ha sido muy muy importante, aunque a mí no me han formado para ser testigo de contexto, he podido, dar cuenta, me parece, de lo que había sucedido en Tucumán, precisamente discutiendo con teorías como la teoría de los dos demonios, que planteaba que lo que había sucedido en la Argentina había sido una guerra, cuando en realidad lo que ha sucedido en la Argentina ha sido un genocidio. Así que ha sido importante porque eso es fundamental. Si uno no le devuelve a la sociedad, no tiene sentido el conocimiento por el conocimiento mismo. Totalmente. Y vos hoy planteabas, ¿no?, que
que con esto del proyecto de país, así también como la dictadura militar genocida impuso un proyecto de país, digamos, hoy también, digamos, la ciencia y la tecnología, cómo se da esta lucha para un tipo de proyecto de país. Exactamente. Y está una situación también complicada a nivel nacional, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional haciendo auditorías. Bueno, ahí se discute, ¿no? Cuál sería el proyecto de país, si es posible o no. Y si uno se remite en la historia, que es mi campo, cada vez que hemos tenido una relación con el Fondo Monetario Internacional ha sido perjudicial para el pueblo argentino, como le pasa a todos los países del mundo dependientes como el nuestro. Entonces yo creo que ya es hora de mirar en el pasado justamente para no volver a repetir los mismos errores que ya hemos cometido. Y también la posibilidad de pensar que es posible un mundo y una Argentina fuera en el que el Fondo Monetario Internacional y cualquier otra potencia extranjera tenga injerencia en las decisiones, y eso en la ciencia en particular es fundamental. Totalmente. Así que esta cantidad de investigadores, investigadoras que tenemos en el país tiene que ver con una trayectoria, con una historia muy importante de la ciencia argentina y particularmente se da esto por la lucha y la resistencia en defensa de la educación pública y gratuita en la Argentina, como vos decías. Tal cual y eso hay que seguir defendiendo. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Felicitaciones, aunque fue ayer, por el Día de la investigadora, de la científico de la Argentina, porque esa es otra cuestión, digamos, todos podemos investigar, pero ¿cómo se llega a una investigación científica o qué significa una investigación científica? Totalmente, eso requiere esfuerzo, pero el esfuerzo es colectivo. Así es. Como te decía al principio, si no hubiese habido una política en la cual se forma a los investigadores, sería imposible. No, si no sería para un grupo minúsculo, y bueno, seguimos peleando para que se abra aún más la cantidad de investigadores y investigadoras. Bueno, Silvia, muchas gracias y en vos felicitar a todas las investigadoras e investigadores científicos de la Argentina por su rol, por haber estado en la primera línea en el contexto de pandemia. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para vos y a toda la audiencia. Gracias a vos. Bueno, estuvimos en comunicación con Silvia Nassif, historiadora tucumana, investigadora del CONICET, que hizo un gran aporte, su investigación sobre las condiciones de los trabajadores y los trabajadores, la clase obrera tucumana de los ingenios y cómo fue el proceso represivo, y todo ese aporte de su investigación sirvió también para la memoria, la verdad y la justicia en los juicios de lesa humanidad. Y la ciencia y la técnica también está muy relacionada y tiene que ver, como dijo Silvia Nassif, con un proyecto de país. Ahora nos vamos a un temita musical que me está anunciando acá Alejandro. El dinero no es todo, también de los Auténticos Decadentes.